Hacemos una oración. Muy buen día, querido Hanul Pumonín. Muy buen día, padres verdaderos. Como siempre, queremos en primer lugar agradecerte que nos permites estar una vez más reunidos cada mañana en el Jundoqué, pero cada día nos permites abrir nuestros ojos y comenzar un nuevo día, Hanul Pumonín, y por eso estamos muy gratos. Queremos enviar nuestra bendición y nuestra oración a la Madre verdadera, quien está cada día pensando en cómo acortar más la providencia y poder establecer rápidamente tu ideal aquí en la tierra. Y son tantas cosas que la Madre verdadera tiene que pensar y ciertamente no es fácil, Hanul Pumonín. Hay cosas que ella no consigue cambiar rápidamente y necesita tiempo. Hay tantas cosas, Hanul Pumonín, que nosotros desconocemos, que a la Madre verdadera le gustaría tornarlas nuevas ideas, nuevos proyectos, nueva forma de pensar, de mirar la providencia, pero todo necesita tiempo realmente y eso seguramente angustia a la Madre verdadera en su corazón. De todas maneras, queremos siempre orar para que todas las metas y proyectos que la Madre verdadera tiene, que tú tienes junto con ella y el Padre también, puedan realizarse. Pensamos que el próximo año es un gran proyecto, es una gran meta de poder entrar en el Palacio Santuario Chonil y establecer por primera vez un lugar donde tú vas a reinar en esta tierra, Hanul Pumonim. Un lugar que debería haber sido establecido en la época de Adán y Eva, Hanul Pumonim. Tú reinas el mundo espiritual, pero también reinas el mundo físico en ese lugar simbólico y literal, Hanul Pumonim, ya que vives en todas partes y en todos los templos que son el corazón y la mente de todos tus hijos e hijas, pero un lugar donde se establece como el centro, el templo sagrado, donde Hanul Pumonín está. Próximo año la Madre quiere fundar ese lugar sagrado, Hanul Pumonín. Por eso la Madre mencionó que van a venir muchos cambios importantes, tanto en el cielo y en la tierra. Va a ser una nueva época, un nuevo periodo providencial. Y también oramos, Hanul Pumorín, por todos nuestros hermanos y hermanas. Oramos por todas las familias bendecidas. Oramos por todos los jóvenes de la primera generación, segunda generación, tercera y todas las generaciones que ya tenemos en este momento. Que todos puedan, Padre, cuidar su cuerpo físico, cuidar su pureza y que todos puedan, Hanul Pumonín, desear conectarse contigo, Hanul Pumonín, mantener su linaje y recibir la bendición tuya, Hanul Pumonín. Oramos por ellos. Oramos por Chile también, que podamos superar pronto todos los temas legales y que realmente, Hanul Pumonín, podamos tener nuestra propia sede y podamos trabajar con dedicación para que nuestro movimiento aquí en Chile pueda crecer, podamos encontrar a todas aquellas personas que están esperándonos para encontrarse con los padres verdaderos. Por favor, Hanul Pumonín, te pedimos que el mundo espiritual se moviliza y que se resuelvan todas las cosas lo antes posible y terminemos esta etapa compleja, Padre, de nuestro país. Una vez más, muchísimas gracias por todo. Ofrecemos esta oración en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia Central Bendecida. Ayú. Ayú. Una vez más, muy buen día, queridos hermanos y hermanas. A ver, tenemos varias cosas que podemos compartir sobre el sermón ayer. Espero que se haya entendido, ¿no? Compartimos cosas que nosotros ya hemos acá conversado mucho y esa fue una oportunidad para aprovechar de, de una forma más simple, claro, dar una nueva perspectiva, ¿no? Sobre
los temas que hemos hablado de Dios especialmente. Para nosotros ya Dios no es el Dios que cobra solamente, no es el Dios que está esperando para mandar su juicio al ser humano, sino que descubrimos que Dios es un Dios que empatiza con nosotros, es un Dios que puede vivir con nosotros de forma personal, que cuando lo descubrimos podemos nosotros relacionarnos con Él privadamente, hay una relación personal, privada con Dios, pero que cuando estamos nosotros en el terreno, cuando estamos trabajando públicamente, Dios se transforma en cierta forma, la imagen de Dios ya se torna diferente porque Dios está en ese momento tratando temas públicos y hay metas que hay que cumplir, pero hemos descubierto nosotros que ese mismo Dios tiene una parte de Él que puede relacionarse personalmente conmigo, que se puede preocupar de mis problemas y yo me puedo preocupar también inmediatamente de sus problemas. El punto que quería enfatizar ayer es que realmente, pensándolo bien profundamente, no es fácil empatizar con Dios cuando simplemente imaginamos a Dios allá en el cielo, distante, ¿no? Siempre utilizando el término indemnización o cobrando cosas. Es muy difícil empatizar con Dios. No nos resentimos con Dios, obviamente, porque en cierta forma nosotros comprendemos que hemos caído y tenemos que restaurarnos, pero realmente llegar a empatizar con Dios, de amarlo profundamente, preocuparse por su situación, cuidar mi vida para que a través de mi vida Dios no sufra, entonces eso es empatizar, ¿no? Mi vida afecta a Dios, entonces yo voy a cuidar mi vida porque estoy tan estrechamente conectado con Dios que voy a cuidar lo que digo y lo que hago, porque soy templo de Dios. Eso es empatizar con Dios profundamente. Empatizar con un Dios que siempre nos han enseñado que está allá en algún lugar en el cielo, que está esperando juzgar al ser humano, es difícil. Es difícil, entonces nosotros ahora estamos compartiendo desde otro punto de vista, ¿verdad? Que Dios es alguien, un ser espiritual que puede relacionarse conmigo profundamente. Y en la medida que voy descubriendo el amor de Dios hacia mí, que Dios siempre ha estado al lado mío, que tiene un corazón de siempre amarme. Dijimos que Dios no tiene el concepto inclusive de enemigo. Yo no soy enemigo de Dios. Yo soy alguien que Dios siempre ha amado. Desde el comienzo de la historia Dios ya me ama. Porque Dios en el comienzo de la historia amó su creación y amó al ser humano. Entonces yo soy amado por Dios desde el comienzo. Y en la mente de Dios no existe el concepto de que ahora el ser humano es enemigo de Él porque no está siguiendo el ideal. En la mente de Dios continúa su amor absoluto y profundo hacia el ser humano. Y espera, obviamente, que el hombre pueda restaurarse, pueda cambiar, pueda tomar responsabilidad. Entonces, cuando descubro el amor de Dios tan profundo hacia mí, cuando lo siento, tengo que sentirlo eso. Pues esto no sirve simplemente imaginar que Dios me ama. Tengo que sentirlo de alguna forma. Mi corazón tiene que llegar a sentir la vibración del amor de Dios. Sí, porque imaginariamente entonces estaría creando una ilusión de que Dios me ama, ¿no? Estoy imaginándome que Dios me ama. Se puede hacer. Podemos nosotros crear muchas cosas con la mente. Pero llegar a sentir que Dios me ama, algo dentro de mí tiene que vibrar con esa experiencia. Alguna parte dentro de mí, literalmente, no imaginariamente, literalmente alguna parte dentro de mí tiene que vibrar, sintiendo el abrazo y el amor de Dios. Entonces cuando comienzo a sentir esto, naturalmente debe surgir dentro de mí una empatía profunda hacia ese Dios que me acompaña y que me ama y que no me juzga. Porque cuando alguien me juzga, es difícil empatizar también, ¿verdad? Alguien que siempre me está juzgando. Alguien que siempre está ahí observando cada cosa que hago para juzgarme. ¿Entiende cómo muchas cosas en nuestra mente tienen que cambiar? La perspectiva como yo miro a Dios tiene que cambiar.
Y yo sé que la mayoría arrastramos esa manera de sentir a Dios, porque lo traemos de Él históricamente. Históricamente traemos esa imagen de un Dios que siempre está ahí enojadísimo, muy enojado con nosotros, y que solamente cuando cumplimos algo, entonces Dios se siente eh, feliz o siente algo siente. Y como nosotros somos seres que estamos generalmente cometiendo errores, imagínense cómo nos sentimos. Siempre con miedo hacia Dios. En el campo es muy fuerte el tema de inclusive utilizar la palabra Dios para amenazar. Cuidado que Dios castiga, se dice en el campo. Cuidado porque Dios castiga. Entonces, hemos tratado de compartir esa perspectiva que hemos conversado mucho acá nosotros, ¿no? Sobre la naturaleza de Dios. Y ojalá que los hermanos y hermanas hayan podido captar un poquito sobre este punto de vista, que es muy profundo, ¿no? En la medida que nosotros entendemos a Dios y lo sentimos en nuestro corazón, automáticamente surge empatía, ¿no? Me empatizo con Dios, ¿no? Uno empatiza con alguien que empatiza con uno. Uno no empatiza tan fácil con alguien que a uno le desagrada. Yo le desagrado a alguien, entonces esa persona muestra cierto rechazo hacia mí. Es difícil uno empatizar. Esa es la naturaleza humana. Si alguien consigue empatizar, aunque esa persona lo detesta a uno, no quiere estar con uno, realmente es un corazón grande, es un corazón maravilloso. Pero generalmente nosotros tratamos de mantener distancia con alguien que sentimos que no le agradamos, sentimos que esa persona realmente no gusta de mí, entonces tratamos de mantener distancia simplemente. Y cuando le sucede algo, cuando está pasando por dificultades, en el fondo nosotros decimos, se lo merece. ¿Ah? Hay que ver bien internamente cómo funcionamos. Uno siente así se lo merece porque esa persona es un poco desagradable. Tal vez se las buscó él mismo o ella misma. En el fondo hay un sentimiento de que lo que le está pasando es por esa circunstancia, es porque no empatizamos, hermanos y hermanas. Pero cuando hay empatía hay un dolor inmediatamente en el corazón de uno, cuando la otra persona está pasando mal. Imagínese que durante la historia hemos acusado a Dios por todo y hemos visto a Dios lejos de nosotros. En algún lugar, en el cielo, Dios observa simplemente. Entonces, empatizar con Dios para consolar su corazón es algo extraordinario y necesitamos que nos expliquen profundamente cuál es la situación de Dios para entenderla. Entonces los padres verdaderos aparecen ahí. Especialmente el Padre verdadero revela la situación de Dios por primera vez. Cuando yo entiendo el ideal de Dios, lo que Él quería hacer, cuando yo entiendo la importancia de la libertad que Dios nos dio, la dignidad de ser libre para decidir seguir el mandamiento o no seguirlo, Dios respeta eso absolutamente del ser humano. Cuando entendemos, cuando el Padre dice, si Adán y Eva no hubiera caído, siempre ahí el Padre presenta el plan, el proyecto que Dios quería para el ser humano. Por eso siempre el Padre comenzaba todo su discurso así, si Adán y Eva no hubieran caído, porque hay que entender lo que Dios quería realizar. Cuando entiendo lo que Dios quería realizar, comienza dentro de mí a surgir empatía por Dios. Dios, lo que tú querías hacer con el ser humano era extraordinario, Hanun Pomorín. ¿Se acuerda que en un punto que nosotros compartimos sobre esto? Que al final uno va a decir, una vez que este mundo sea restaurado, al final uno va a decir, valió la pena Hanun Pomorín. Aunque hubo mucho sufrimiento, hubo mucho dolor durante toda la historia, valió la pena, ¿no? Porque estoy totalmente intoxicado y lleno de tu amor y somos todos muy profundamente felices. Los ángeles también pudieron por fin, porque el Padre dijo que el hombre, una vez que restaura el ideal original, el hombre es quien bendice a los ángeles para que ellos puedan casarse también y tener su esposa, ¿no? El hombre, no Dios. El hombre tiene esa soberanía sobre los ángeles y sobre la creación. Eso está en el Johnson-Guion escrito. ¿Ah? Entonces, una vez que el hombre restaura su posición, se torna el mundo entero un mundo ideal, entonces ahora
pasa al siguiente punto, que es bendecir a los ángeles con su esposa, para que ellos puedan también disfrutar de el amor de sujeto y objeto. ¿No? Y ahí el mundo entonces va a ser completamente pleno en todas las direcciones. En ese estado, en ese futuro, entonces vamos a mirar hacia atrás y casi no vamos a querer mirar hacia atrás, porque no va a ser necesario mirar hacia atrás. Sin embargo, el corazón de Dios, algo muy interesante que mencionó el Padre, porque ayer estuve leyendo mucho y encontré muchos puntos interesantes. El corazón de Dios, que nos amaba al principio en su mente, en su corazón, cuando Él estaba proyectando la creación, era un tipo de amor profundo, un amor realmente de mucha esperanza de poder ver su creación. Pero por el hecho de que caímos, el amor de Dios se tornó más fuerte todavía. Es como perdí algo precioso y ahora no solamente quiero realizar el ideal, sino que quiero recuperar el ideal. Es decir, aumentó el doble la intensidad y la desesperación por nosotros. Entonces Dios tiene otro amor más profundo todavía. Es como cuando se rompe algo, cuando tenemos una herida en la piel se junta de nuevo y se forma como un cordón, una cicatriz. Entonces ese lugar nunca más se rompe. Se reforzó el lugar. Entonces Dios sintió que perdió su ideal, ¿no? Y ha pasado por un periodo de soledad. Por lo tanto, su corazón de amor hacia nosotros es mucho más intenso todavía, de querer recuperarnos y querer realizar su ideal. Y lo mismo nosotros, ¿no? Nosotros también no hemos visto el ideal, pero ahora que escuchamos las conferencias y vivimos una vida de fe para acercarnos a Dios, para entender su corazón y conectarnos con su ideal, entonces también anhelamos el mundo ideal con mayor seriedad que antes. Ahora nosotros recorrimos el camino, lamentablemente, de malas experiencias, comprendimos cuál fue nuestro error, entonces valoramos mucho más ahora lo que Dios quería hacer. No hay otro camino, no hay otra alternativa para el ser humano a no ser restaurar el ideal original. Entonces, de todas partes, la intensidad de volver al ideal, de restaurar el ideal de Dios, de todas partes, del hombre, de la creación, del mundo angélico, del mundo espiritual, de Dios, de todas partes, la intensidad de querer llegar al ideal se tornó algo intenso, ¿no? Mucho más serio, mucho más profundo, ¿no? Las cosas se valoran mucho más ahora, porque todos perdimos por todas partes. Perdimos tiempo y perdimos muchas cosas. Entonces todos estamos ahora desesperados en querer volver otra vez al ideal. Ahora es cuestión de tiempo solamente. Pero Dios se tornó alguien para nosotros que necesitamos realmente reconocer, ¿no? Y experimentarlo. Creo que ese es el punto más serio que tenemos como unificacionistas. Nosotros hemos recibido todos los elementos necesarios para conocer a Dios. Conocemos a Dios, su angustia, pero analicémonos honestamente. Cuando nosotros leemos la angustia de Dios, el sufrimiento de Dios, es difícil sentir empatía, porque continuamos no viéndolo. Continuamos desconociendo cómo se aproxima esa experiencia, esa sensación de Dios en mi vida personal. ¿Cómo yo puedo empatizar con Dios que no lo veo por ninguna parte? Entonces, ¿cómo se hace para que yo pueda experimentar lo que el Padre está escribiendo acá, el sufrimiento de Dios, la agonía de Dios? ¿No? Que Dios está en una situación lamentable de profundo sufrimiento. ¿Cómo yo puedo traer esa experiencia a mi vida realmente para poder sentirlo? ¿No? Generalmente nosotros sentimos algún tipo de empatía también cuando vemos directamente a las personas sufriendo. ¿Ah? Cuando vemos a un niño llorando porque perdió a su mamá, cuando vemos la miseria directamente, podemos un poquito, uno se imagina, ¿y si fuera mi hijo? ¿Y si fuera mi hija? Uno viendo las cosas materialmente puede imaginarse que le pasa a uno y uno siente pena por la situación que está pasando la persona.
¿verdad? Hay momentos en que podemos nosotros imaginar, ¿y si fuera mi hijo el que está ahí perdido afuera, ¿no? En las drogas o pasando dificultades? ¿Y si fuera mi hijo? Entonces podemos aproximarnos al sufrimiento de la gente imaginándonos que nos pasa a nosotros, pero con Dios, señor Wolf, con Dios. ¿Cómo lo hacemos con Dios? Porque no lo veo. Y se me ha enseñado que Dios es omnisciente y omnipotente. Es el creador del cosmos, es decir, tiene un poder infinito. ¿Cómo se empatiza con ese Dios? Yo, un pobre ser humano que vive arrastrándose, tratando de no ser hundido los problemas del día a día, ¿cómo yo, este pequeño ser, puede ampliar su mente para empatizar con este Dios cósmico y que tiene un poder infinito? ¿Cómo se hace? Externamente no se puede, ¿no? Solamente en el territorio del corazón nosotros podemos aproximarnos a Dios. Entonces tenemos que hacer algún cambio internamente para poder conectar el corazón de Dios. Tenemos que tener una comprensión de Dios profundamente para poder empatizar. Porque todo en Dios es grande. Aún el sufrimiento que Él tiene es grande. Mi sufrimiento es un sufrimiento personal o mis dificultades son personales, pero para Dios es grande todo. ¿Cómo se hace para poder empatizar con Hanul Pumonin al punto de que me determino a disciplinar mi vida para no herir su corazón, para no dañar su corazón? ¿Cómo yo puedo llevar y experimentar este inmenso Dios cósmico con un corazón inmenso a mi pequeña vida? ¿Cómo lo reduzco para que pueda entrar en mi pequeña vida personal? Ese es el gran desafío que tenemos todos nosotros. Todos nosotros. Entonces el Padre toda su vida, pero el Padre principalmente, que ha hablado más, toda su vida ha hablado del sufrimiento de Dios. Sus oraciones están cargadas de su amor y su empatía y preocupación por el corazón de Dios. Todos los discursos de los padres verdaderos. De Jesús no tuvo tiempo, yo creo, para hablar profundamente, solo en algunas parábolas. Pero los padres verdaderos han hablado mucho sobre el sufrimiento de Hanul Pumonin, que ha estado preso, que está enredado en una situación tan difícil que Satanás lo acusa. Todo eso al principio suena ajeno a mí. Pobre Dios. Intelectualmente nosotros pensamos, pobre Dios, debe ser difícil. Pero no lo sentimos, porque no sentimos todavía que Dios es una realidad substancial. Es un vapor, señor Wolf. Es como un vapor. Dios en el fondo es como un vapor, es algo que no se puede ver y sentir. Es muy complejo. Entonces imagínese Dios cómo se siente, señora Sachiko, al no tener un cuerpo, al no tener un lugar donde expresar su dolor y su sufrimiento para que yo pueda verlo realmente. Yo puedo ir a ese lugar y puedo ver las lágrimas de Dios caer desde ese lugar. El rostro de Dios está ahí. El único rostro que podría ver sería los padres verdaderos, son el rostro de Dios, que directamente lo representan. Pero aún así es difícil imaginarlo. Mucha gente, al estar mucho tiempo con los padres verdaderos, termina finalmente acostumbrándose y ve al final una señora, simplemente coreana, o un señor coreano. Cuando el padre fue a Estados Unidos, escuché por ahí que, no sé si el mismo padre dijo, pasaron 10, 20 años en Estados Unidos y ya la gente comenzó a ver al reverendo Moon como mi líder, simplemente, un líder coreano. Muy excepcional, ciertamente, pero ya uno pierde, digamos, esa idea que tenía que el Padre es Dios caminando. Yo vi al Padre dos veces, pero la primera vez fue en Miami. Y yo pensaba, Dios caminando está ahí. Por primera vez estoy viendo a Dios caminando. Pero imagino yo, después de estar junto con el Padre todos los días, pierde uno esa sensación y finalmente termina acostumbrándose a la persona. ¿Cómo podemos nosotros entonces no simplemente ver a Dios, imaginarse a Dios a través de otra persona, sino que sentirlo en mi propia vida? Esa es la gran tarea, el gran desafío que tenemos todos nosotros. Personalmente, cada uno tiene esa tarea.
Y eso va a implicar conectar todo en nuestra vida con Dios. La experiencia que yo tenga en la vida, cualquier experiencia, buena y mala, tengo que conectarlo con Dios para usar esa experiencia, para sensibilizar mi corazón e imaginar que Dios siente de la misma forma. Tengo que comenzar de esa base. Todo lo que me suceda, bueno y malo, voy a pensar que Dios siente de la misma forma. Lo bueno y lo malo, todo debo conectarlo con Dios. Comenzando al principio, imaginando, ¿no? Y voy a imaginar que Dios siente lo mismo. Me está sucediendo ahora algo muy fuerte en mi vida. Voy a pensar que Dios siente lo mismo. Voy a pensar, Dios, tú sientes igual. ¿Cómo tú sientes? Y voy a usar todas las situaciones que me pasen al principio, imaginando que Dios siente lo mismo, hasta que va a llegar un momento en que se va a enganchar mi corazón con el corazón de Dios. Dios va a mostrar realmente en nuestro corazón cómo Él siente directamente. Lo voy a sentir de alguna forma. Voy a comenzar a sentir o a querer derramar lágrimas de alguna forma, pero voy a sentir que no son mis lágrimas. De alguna forma Dios va a proyectar su dolor público, tal vez, a través de este ejercicio que comencé a hacer de conectar todo con Dios. Cuando camine en la calle, voy a pensar en Dios. Yo lo veo así, señor Wolf, la única manera, ¿no? De no perder ninguna circunstancia en nuestra vida que no esté conectada con Dios, para comenzar a atraer a Dios a mi vida, hasta el punto en que pueda comenzar a percibir algo diferente en este ejercicio que voy a comenzar a hacer. Voy a comenzar a percibir cosas muy profundas sobre Dios. Parece que de repente en mi imaginación puedo interpretar cosas muy profundas del corazón de Dios, ya que Él siente como yo siento. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, hermanos y hermanas. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. En el sentido bueno, en lo bueno, no en lo caín, no en el odio que tenemos, resentimiento, que eso nos aleja de Dios. Pero en la pena, en la frustración, en muchos aspectos emocionales y del corazón, somos imagen y semejanza de Dios. Entonces voy a usar lo que me pasa en el día a día para ir aproximándome a este Dios. Y ciertamente Dios yo creo que Dios, quien no ha podido mostrar su corazón, Dios de forma desesperada va a ir acercándose a nosotros en la medida que mi motivación va siendo cada vez más acertada. Puede que al principio sea orgulloso mi motivación, sea arrogante mi motivación, pero en la medida que Dios va encontrando sinceridad en esta permanente búsqueda de Dios de mi parte, en la medida que, aunque vaya siendo una mezcla de orgullo, de arrogancia, ¿no? Pero estoy buscando a Dios de alguna forma, Dios va también de su forma aproximándose a nosotros hasta que por fin voy a poder comenzar a experimentar en mi vida el corazón de Dios desde una dimensión diferente. Es una experiencia con Dios. Es una experiencia real con Hanul Pumurín. Tengo que sentir eso para poder después empatizar con su corazón. Dios empatiza conmigo siempre. Dios siempre nos ama, pero continúa siendo simplemente un concepto. Dios me ama. Cuando digo Dios me ama, Dios me perdona. ¿Lo siento? ¿Realmente siento que Dios me perdona y que me ama? Sí, imagínese, querido hermano y hermana. Creo yo que los cristianos consiguen tener esta experiencia con Jesús y con el Espíritu Santo. Porque ellos, cuando deciden ir a la iglesia, cuando están allá en el fondo del pozo, en el fondo del pozo, donde no hay nadie que se preocupa por ellos, están de mal olor, están sucios, externa e internamente. Hay gente así, realmente en el pecado. Ellos realmente han hecho sufrir a mucha gente. Todos los abandonaron. Están solos, perdidos, nadie se acerca, nadie se preocupa. Pero si el amor de Dios, de Jesús, toca a esa persona a través del testimonio y alguien con un amor piadoso lo lleva a la iglesia, en esta circunstancia donde siente que nadie se preocupa por ellos, y alguien
lo toca con el amor de Dios y lo lleva a la iglesia, y él en esta situación de total abandono siente que es perdonado, ellos sienten que son tocados por el perdón y el amor de Dios. Ellos tienen la experiencia literal de ser perdonados y tocados por el amor de Dios. Esto sucedió siempre a lo largo de la historia cristiana. Cuando los cristianos hablaban, daban testimonio, aún a los romanos, aún a gente importante, gobernadores, de todo, había de forma secreta, ellos se sentían perdonados por la vida de lujuria que tenían y de pecado. Cuando conocían a Cristo se sentían tocados por Dios, por Jesús y el Espíritu Santo. Fue siempre así a lo largo de la historia. Sentían el perdón y el amor de Dios, pero quedaban en esa sensación personal de haber sido perdonado. Nosotros ahora tenemos que sentir que realmente Dios me perdona mis pecados, mi falta de seriedad y de muchas cosas que tenemos todavía nosotros. Debo sentir esto, el amor de Dios y su corazón de amor absoluto hacia nosotros, que no me juzga, que siempre me abraza, siempre está ahí cuidándome. Debo sentirlo de Dios. Y luego nosotros damos un paso más todavía hacia adelante. Ahora yo quiero también consolar el corazón de Dios. Entonces es un nivel diferente de los cristianos. Ahora yo quiero, en la medida que tú me has amado, yo quiero ser responsable también en consolar tu corazón, Hanun Pumunin. Es un nivel diferente. Pero la idea, creo yo, para mí por lo menos es ese el punto. Necesito que sea real esa experiencia. Tengo que saber cómo tornar real esa experiencia con Dios. Y eso va a implicar siempre, siempre inversión de energía y responsabilidad. Entonces, es un estándar muy alto de espiritualidad, realmente. No para demostrar a ningún líder que soy bueno, no interesa nada el líder. Eso ya trasciende inclusive el querer mostrar que soy bueno para el líder, trasciende. Ahora necesito vivir una vida con disciplina porque Dios está conmigo todos los días, las 24 horas del día. Entonces es un estándar que trasciende el tiempo, trasciende el espacio, señor Wolf. Porque al líder lo voy a ver solamente pocas veces cuando lo visito. Entonces quiero mostrar que soy bueno, quiero que el líder reconozca qué bueno es Javier. Lo que estoy tratando de hacer trasciende esas cosas, esas relaciones. Ahora es una relación y un compromiso de por vida hacia Dios, al cual estoy tratando de aproximarme, al cual estoy tratando de consolar a través de este pequeño cuerpo y espíritu que Dios me dio. Estoy tratando de vivir una vida con más disciplina cada día, con más autocontrol, cuidando lo que digo, cuidando lo que pienso, cuidando lo que toco, dándole un sentido sagrado a todo lo que me rodea. Porque a través de este cuerpo y espíritu que tengo, puedo consolar a Dios. Las 24 horas que tiene el día, ¿no? Y los 365 días de la semana, del año, disculpa. Entonces, es un compromiso en un nivel muy profundo, el que necesitamos experimentar, cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos, como dijimos? ¿Cómo comenzamos nosotros a explorar esta relación con Dios para que Dios se torne una realidad? Yo creo que conectando todo lo que yo hago con Dios, todo lo que yo hago, voy a estar involucrando a Dios en todas las cosas que haga. Cuando suceden cosas buenas, voy a sentir gratitud hacia Dios y voy a compartir eso con Dios. Cuando sucedan pruebas difíciles que me tocan profundamente, voy a tratar de entender el sufrimiento de Dios, el corazón de Dios. Todo lo que suceda, de alguna forma lo voy a moldear para que sea en miniatura una representación de lo que Dios puede estar sintiendo. Hasta que al final Dios se sienta atraído con alguien que está tratando de comprender su corazón.
Por un lado voy buscando esa relación, muy imperfectamente tal vez, aún con alguna naturaleza caída de orgullo, lo que sea, pero voy buscando aproximarme a Dios. Y Dios va también tratando de saltear también algunos obstáculos, ¿no? Hasta que pueda Dios proyectar en alguna medida su corazón y yo pueda entender su corazón profundamente. Ese fenómeno en algún momento tiene que suceder para que así mi vida sea una vida sustancial en mi relación personal con Dios. Y lo que más me gusta de esto, queridos hermanos y hermanas, lo que más me gusta de esto, ¿sabe, señor Wall? Es que nadie puede calificarme. Nadie. Nadie puede decir esto no es así, Javier, porque es completamente personal. Nuestra relación con Dios es algo tan íntimo y eso Dios, creo yo, siente tanta excitación de poder tener una relación íntima con un ser humano, donde nadie más sabe lo que está sucediendo. Solo yo sé lo que sucede en mi relación con Dios. Y cuando compartamos de nuestra experiencia con Dios, la mente original de la persona que escucha va a percibir esto es verdad, esto tiene una raíz verdadera lo que me está contando esta persona, porque mi mente original lo capta como verdadero. Habrá otra persona que cuenta, entonces la mente original dice todavía es superficial, todavía está en el proceso. Pero cuando la mente original escucha las experiencias de cada uno, va inmediatamente sabiendo si esta experiencia es tremendamente profunda y uno siente que su mente original también quiere hacer lo mismo, quiere lograr lo mismo hacia Dios. ¿Ah? Nuestra mente original es nuestro guía, nuestra brújula. ¿Ah? Entonces creo yo que si realmente tenemos hambre de la búsqueda de Dios en nuestra vida, si realmente tenemos sed y hambre, yo quiero realmente descubrir a Dios en mi vida, y somos serios en esto, entonces tal vez podemos ir avanzando al punto que podemos empatizar con Hanul Pumonín profundamente. ¿Mm? Y Dios va a ayudarnos de alguna forma para que podamos nosotros encontrarle, ¿no? Y sentirlo realmente de corazón. Esperemos que el mensaje de ayer que tocó este punto pueda haber dado alguna idea a los hermanos y hermanas para comenzar a buscar a Dios profundamente. Entonces Dios no puede ser solamente un concepto, ¿no? Cuando Dios es un concepto en la mente del Muni, de los miembros de la iglesia, cuando es un concepto, no brota de nosotros un deseo tan sincero de querer sacrificar mi vida para Él, para Dios. Va a ser siempre cauteloso, ¿no? Siempre voy a estar midiendo lo que voy a entregar de mí para los demás. Y no es todavía profunda nuestra comprensión y nuestra fe y nuestra experiencia con Dios cuando todavía no consigo sentir a Dios profundamente. Cuando nosotros hacemos algo malo en nuestra vida, cometimos un error y hemos corregido esa comprensión que Dios está enojado, la hemos corregido, hemos sentido que Dios me ama siempre, lo que comienzo a sentir es que Dios se siente triste. Entonces está cambiando ya en mi mente lo que Dios siente, porque los padres siempre se sienten tristes cuando los hijos no hacen las cosas bien. Nunca surge en el corazón de los papás un odio y un resentimiento profundo hacia ni enojo. ¿Sabe que anoté yo acá, querido hermano y hermana, anoté acá algunos puntos sobre el Han? Mire, vamos a leer esto sobre el Han que muchas veces se interpretó equivocadamente. La palabra Han. Dice el Padre, Dios observa el mundo caído con un corazón de Han, que puede ser interpretado con como un sentimiento de tristeza y corazón de dolor. Eso es lo que Han significa. Cuando un sujeto desea realizar algo y no es correspondido por su objeto, entonces en el sujeto aparece un sentimiento de Han,
Por ejemplo, un esposo tiene el vicio de bebidas alcohólicas y además sale con otras mujeres. Este comportamiento genera en el corazón de la esposa un sentimiento de Han. Erróneamente, esta palabra fue traducida del japonés como resentimiento negativo. ¿Eh? Cuando un esposo tiene este tipo de comportamiento, disculpe, esencialmente Han dice no es una palabra negativa. Se tornó negativo por haber sido traducido del japonés al inglés como resentimiento negativo. Ciertamente cuando un esposo tiene este tipo de comportamiento, ¿será que el corazón de la esposa es completamente negativo? Ciertamente, como ella ama a su esposo, va a desear que su esposo cambie su actitud y mejore, tal vez a través de hacer condiciones y oración. Entonces, ¿este sentimiento es positivo o negativo? Definitivamente es positivo, separando totalmente del sentimiento negativo. El sentimiento de salvar es positivo. Cuando el problema no se soluciona rápido, podemos imaginar y entender el corazón de Dios y los padres verdaderos. En el proceso de restauración, Dios y los padres verdaderos tienen este corazón de Han. Conclusión. La palabra Han no es una palabra negativa, erradamente fue traducida como resentimiento. Definitivamente es una palabra positiva, ¿no? De querer salvar, de querer, y dolor, ¿no? Dolor, dice arriba el Padre, tristeza y un sentimiento de dolor, ¿no? Entonces, Dios no tiene odio o resentimiento, siente un dolor, un dolor. Eso es juicio, en cierta forma. Darse cuenta que Dios me continúa amando y que sufre. Entonces, cuando comienza el infierno dentro de mí, cuando me doy cuenta, el infierno siempre comienza, fíjense ustedes, el infierno comienza cuando me doy cuenta. Cuando me doy cuenta que he actuado de forma irracional, cuando me doy cuenta que he dañado a otra persona inocente, que es totalmente inocente, cuando me doy cuenta que he dañado a esta persona y esa persona continúa amándome a pesar de todo, cuando me doy cuenta que he hecho todas estas cosas equivocadas, comienza el infierno en mi mente. Mi propia conciencia genera un sentimiento de culpa que debo corregir. Es decir, existe el infierno en cierta forma, señor Wolf. Existe, sí existe el sentimiento, porque somos personas de conciencia y nos damos cuenta cuando cometemos errores. Entonces el infierno es cuando me doy cuenta que he hecho algo equivocado y debo restituir, debo cambiar. Entonces el proceso de cambiar. El Padre dice algo muy interesante. Dice, cuando ustedes cometen un error, el error puede tener dos connotaciones, ¿no? Un error, si uno se hunde por el error que cometió, entonces no valió la pena el error. Pero si ustedes utilizan el error para mejorar, para dar un salto al frente y superar esa dificultad, entonces el error fue bueno. Entonces el error cumplió una finalidad positiva, porque me ayudó a comprender, a darme cuenta de algo y he podido determinarme y superar esa dificultad. He actuado por ignorancia, el error me ha hecho darme cuenta de que tengo que cambiar, entonces el error me ayudó al final para mejorar y ser una mejor persona. Entonces, todo esto es muy interesante. Luego acá también lo que mencionó Simon King, estas son palabras de Simon King muy, muy interesantes. Dice, existen muchas personas que creen en el amor de Dios, mas los que realmente entienden el corazón de sufrimiento de Dios son pocos. Son pocos los que están luchando verdaderamente por ayudar en la solución de estos problemas. Tanto en nuestro movimiento como en los movimientos católicos y protestantes, existen personas que dicen que creen en Dios, mas en la realidad solamente están pensando en su propio beneficio. De esta forma no están ayudando a Dios. La esperanza de Dios es verdaderamente realizada cuando sus hijos conocen su corazón, mas estos hijos no existen de una forma efectiva. La esperanza de Dios es observar este mundo creado por sus verdaderos hijos. Como ese mundo aún no existe, debemos esforzarnos para construir ese mundo de esperanza. La esperanza de Dios debe ser también nuestra esperanza, de forma correlativa. Dios está en una posición de padres que no es una posición fácil.
Es una posición de responsabilidad tanto externa como interna delante de sus hijos, más aún cuando sus hijos tienen naturaleza contradictoria. Entonces, tiene la responsabilidad de restaurarlos de esa posición decadente. Cuando Adán y Eva cayeron, Dios los expulsó del paraíso con un corazón de tristeza. Los expulsó porque quería que Adán y Eva se arrepintieran y retornen nuevamente a su seno. Ellos no entendieron. Los problemas continuaron y también el dolor en el corazón de Dios. Cuando los hijos hacen cosas erradas, los padres llaman su atención para que los hijos se arrepientan y retornen para sus padres. Dios tiene el mismo corazón esperando por sus hijos. En Dios no existen palabras contradictorias como enemigo, envidia ni celos. También nosotros debemos eliminarlas de nuestras vidas. Dios es un ser de amor y verdad. Sus hijos deben ser iguales. Esto compartimos también ayer en el sermón, ¿no? Que Dios no tiene enemigo. Ciertamente aquí son, porque el Padre mencionó hace mucho, en el año 71 creo que mencionó este tema, el Padre, que Dios no tiene enemigos, no existe el concepto de envidia ni celo. Si Dios tuviera esos conceptos ya en su mente, entonces el mundo de partida ya sería un mundo de contradicciones. Tengo enemigos, tengo celos, por lo tanto siento celos hacia alguien. Si tengo envidia, entonces hay un enemigo del cual estoy envidioso, hay un contradictorio. Pero Dios creó todo perfecto, ¿es verdad? Cuando Dios creó este mundo, dijo que todo estaba bien, todo estaba perfecto, todo era bonito, lindo, maravilloso, todo estaba bien, ¿no? Y Dios es el lugar donde emanó toda la creación, de Dios mismo. Entonces Dios creó todo muy, muy bien. Siempre debemos pensar que Dios está cargando un gran peso en sus costas debido a la caída del hombre. Cada vez que los seres humanos se tornan mejores, ese peso en Dios disminuye. Todos los días debemos reflexionar de que si lo que estamos haciendo va a aliviar el pesar de Dios o por el contrario va a incrementarlo. Dios no es un ser de conceptos. Dios es un ser sustancial que está siempre presente a nuestro alrededor. Nosotros siempre debemos pensar que Dios está viviendo junto con nosotros. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo, Dios está a nuestro lado. Dios es un ser omnisciente y omnipotente, más debido a que sus hijos cayeron, Él sufre hasta los días de hoy. Dios no puede hacer su uso de su potencial, por esto sus hijos deben restaurarse rápidamente. El deseo de Dios es que exista una buena relación entre padres e hijos y hermanos. Vivimos en un mundo donde no existe amor paternal verdadero. Dios sufre, siente tristeza y dolor. Debemos amar a las personas a nuestro alrededor con el mismo amor de Dios. Los padres están en una posición que cuando sus hijos sienten alegría, ellos también sienten alegría. Cuando sus hijos sienten tristeza, ellos también están tristes. Por eso los hijos deben tener mucho cuidado con sus padres. De la misma manera, hasta cada palabra que hablamos debemos tener mucho cuidado para no crear tristeza en el corazón de Dios. Entonces, el reverendo Simon King también abordó estos temas en un libro de puro junto que él hizo, donde él acumuló su experiencia. El reverendo Simon King dijo, tenemos que escuchar primero, tenemos que anotar, tenemos que leer, tenemos que practicar y tenemos que enseñar. Eso es el círculo, ¿no? Primero escuchar, lo que escuchamos hay que anotarlo, lo que anotamos hay que leerlo. El reverendo Simon King dijo, si ustedes anotan y no leen, entonces ¿para qué anotan? Entonces tenemos que anotar, tenemos que leerlo, tenemos que practicarlo y luego hay que enseñarlo. Tenemos que enseñar a las personas lo que nosotros hemos aprendido. Entonces él también habló muy profundamente sobre el corazón de Dios, querido hermano y hermana. Es un tema apasionante y debemos estar felices de que aquí estamos tocando este tema, querido hermano y hermana. Usted se mueve un poquito a lo público, ya es un torrente, es una corriente tremenda que nos va a causar mucho estrés, ¿no es verdad?, con las metas y todo esto. Es un terreno donde la preocupación central no es el individuo, porque está en un campo público. Entonces es una corriente donde Dios está también ahí, pensando públicamente y tratando de
establecer una meta y conseguir un objetivo. Entonces es duro ese terreno. Ese terreno público, cuando usted se asoma para ver un poquito, voy a ver qué cosa está sucediendo y se asoma, es una corriente tremenda, ¿no? Y la corriente pasa, usted se asoma un poquito y la corriente pasa por encima de su cabeza, ¿no? Y lo arrastra hacia allá. Es duro estar ahí. Pero existe un terreno donde podemos pacíficamente nosotros analizar nuestra relación con Dios, ¿no? Y podemos explorar esa relación con Dios detenidamente, con paciencia, y en ese terreno personal Dios tiene todo el tiempo del mundo y Dios se comporta de una manera diferente hacia nosotros. ¿Ah? Claro, cuando alcancemos esta relación profunda con Dios, vamos a ser empujados naturalmente a preocuparnos por los problemas de Dios, de eso se trata, ¿no? Nosotros no podemos quedarnos eternamente solo en un mundo individual con Dios, ¿ah? Porque Dios es público, absolutamente público. ¿Ah? Entonces pero el punto es que en la medida que vamos relacionándonos con Dios, vamos tornándonos más fuertes para soportar el trabajo público que Dios está realizando. Mi corazón va a estar con mucha confianza porque voy a poder soportar mejor el estrés que produce la vida pública porque tengo mi relación personal con Dios, comparto con Dios personalmente, muy estrechamente, cómo me siento, mis preocupaciones, aún mis quejas. Aún tengo quejas y comparto con Dios y Dios escucha las quejas. Y de las quejas que pueda estar compartiendo con Dios sale una resolución, ¿no? O un entendimiento muy profundo y la queja ya se disuelve y hay una comprensión. No importa, en mi relación con Dios es privado, es personal y Dios se relaciona de forma estrecha conmigo. Pero si no hay esa comprensión íntima con Dios y soy tirado directamente a lo público, señor Wolf, eso me arrastra y es muy estresante, agobiante, lo que pueda sentir allá en el terreno público sin tener esa profunda experiencia con Hanul Bumorin internamente. Me torno duro allá en el terreno público sin sentir el amor de Dios, el amor y su abrazo que quiere tener conmigo, esa relación de amor cálido, caliente, ese corazón caliente que Dios quiere experimentar conmigo. Si yo soy tirado directamente a lo público, si no soy entrenado a desarrollar esa relación personal con Dios y ya soy tirado a lo público, me torno alguien duro, muy duro. Tal vez no muera espiritualmente, pero muchos murieron espiritualmente. Muchos no soportaron, muchos fueron quedando en el camino. Ok, yo resistí, pero me torno duro. Mi palabra es una palabra dura porque está en el territorio de lo público y en lo público no se toca lo individual. Lo público es lo público. Los números, los resultados, ¿no? Y las metas que hay que conseguir. Por eso hay como una pequeña frustración cuando estamos en lo público solamente. Da la sensación de que, ¿por qué no se preocupan por mí individualmente? ¿Ah? ¿Por qué parece que todo está tirado así a lo mayor? ¿Dónde estoy yo en eso, en ese proceso? ¿Quién piensa en mí en ese proceso? Entonces, ese proceso es lo que nosotros aquí dándole la importancia que merece nuestra relación personal con Dios, mi experiencia con ese Dios que se preocupa totalmente por mi relación con Él. Eso es lo que hemos estado compartiendo durante todos estos años. Y entonces cuando voy ahora a lo público, por lo menos en mi interior, hay esa relación íntima con Dios, o no tan íntima, pero hay una empatía que surge, ¿no? Entre Dios y yo. Hay una relación que yo tengo con Dios muy personal y me ayuda a soportar el estrés que produce la vida pública. Yo lo estoy hablando desde el punto de vista del líder nacional. Tal vez en otro nivel no es tanta la presión, pero a nivel de líder nacional es realmente un desafío grande que tenemos nosotros, ¿no? Los líderes nacionales. Y más arriba, imagino, más todavía. Más arriba es más público todavía, más difícil. Pero tenemos que tener esa intimidad con Dios y esa
ese espacio en nuestra vida donde Dios se torna mi amigo, ¿no? Con el cual yo comparto profundamente todo lo que siento. En esa relación con Dios tengo todo el tiempo posible para abrir completamente mi corazón con Dios y contarle cómo me siento. En lo público es difícil. Usted cuenta su vida personal en lo público, va a ser atropellado, porque lo público es lo público, se buscan otros objetivos. Entonces el espacio para poder compartir lo personal es ese espacio que estoy trabajando para crear en mi vida de fe, ¿no? Un espacio donde yo voy creando esa intimidad con Dios. Y la comparto con otros hermanos y hermanas para que también puedan ir creando esa intimidad con Dios. Y esa intimidad con Dios es su intimidad con Dios, inclusive no entra su esposo o su esposa. Su esposo y su esposa ya es un espacio más público, ya es otro territorio más grande. Estamos hablando de una relación personal con su espíritu, su corazón se relaciona con Dios. Entonces mucho más profundo todavía. Bueno, queridos hermanos y hermanas, día lunes comenzamos con esta reflexión, ¿no? de nuestra relación con Dios. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Un minuto? ¿Un minutito que sea? ¿Alguien se siente con ánimo de compartir algo? ¿Un minuto? Yo, Miguel, vamos, yo, Miguel. ah, gracias, señor presidente, por su sermón. Bueno, sermón. Básicamente, quería decir que creo, ¿no? En mi punto de vista, creo que el problema de nosotros los monos, a diferencia de las otras religiones, que nosotros nos hace quedar varados en una posición muy rara, eh, no sé, nuestro destino, nuestra vida, porque yo creo, ¿no? Que en algún minuto todos los monis sienten a Dios muy profundamente. Por algo entran, ¿no? O el que se convierte, ya, ¿no? El que ya se queda y continúa, ¿no? Creo que siente también a estudiar, no sé, creo la misión del Mesías. Creo que también nos damos cuenta, ¿no? Del corazón de Dios, ¿no? De que no quería que Jesús fuera a la cruz. Los cambios en este concepto, ¿no? De, de que Dios castiga, qué sé yo. Y, Y bueno, y tal vez recaudando fondos, tal vez en un seminario, tal vez en una oración, muchas veces, ¿no? Nosotros percibimos el corazón de Dios, creo, y lloramos con Dios, y nos reconciliamos con Dios incluso, y sentimos que queremos hacer todo por Dios, ¿no? Creo que todos, ¿no? Tuvimos tal vez en algún minuto esa experiencia, pero creo que cuando se complica y nos deja medio estancados, este es mi punto de vista, ¿no? En mi vida, es cuando tengo que madurar en el sentido de resultados. Cuando ya mi respuesta tiene que ir a Dios, porque ya, bueno, ya sé que Dios me ama, no me va a dejar de amar nunca, y incluso me va a perdonar todo lo malo que haga, que es peor. Porque incluso puede venir un sentimiento de consuelo, ¿no? De, bueno, Dios me va a amar siempre, no me va a dejar de amar. Incluso a mí me han dicho eso, hermano. Bueno, a mí yo me voy de aquí, no, él me va a amar igual. Y sí, obvio, no te va a dejar de amar nunca. Pero el tema está es cómo yo maduro esa relación. Es lo que usted aboga en mi respuesta a Dios espontánea, que debe surgir por haberme dado cuenta, ¿no? De la grandeza del perdón, que es un Dios que no está sentado ahí, sino que está comprometido en mi vida, que está en cada rincón. Se cortó. Se cortó, perdón. Están ahí de vuelta. Entonces mi problema es cómo mantenerme, ¿no? Bajo el 5% de responsabilidad que habla al principio. Ese 5% para mí es el que me mata a mi mente. ¿Cómo puedo responder al nivel de Dios? Que el amor que Dios me otorga, o percibo de Él, eh, como que lo desperdicio. No sé, como que hay un despiche, porque lamentablemente tengo la restauración, y ahí es donde yo choco. Y ahí como que mi amor, o lo que, bueno, obviamente sigo percibiendo a Dios, y ahí está el tema, ¿no?
porque supuestamente, ¿no? Cuando uno, según el principio, uno siente o percibe a Dios, obviamente, ¿no? Tiene que haber una respuesta, ¿no? Una respuesta hacia Dios y tienen que haber resultados, dicen, ¿no? Tienen que haber resultados. Entonces, ahí es donde empieza un juego que creo, ¿no? Que al Munir lo deja medio en una posición bastante neutral, porque ve el evangélico vive como en el Antiguo Testamento, se podría decir, ¿no? O un poquito más allá de haber percibido el amor de Dios, y ahí se queda. Dios me perdonó, Dios me ama, y llora con Dios, ¿no? Como cuando vamos a un seminario y percibimos a Dios. Y él vive en esa órbita. Siempre van a la iglesia y entran en nuestra presencia y llegan a Dios, ¿no? Constantemente en más los conflictos que la vida tiene, entonces creo que perciben siempre a Dios, siempre, constantemente, siempre en el corazón de Dios. Pero el mundo tiene más entendimiento, entonces tiene que lograr cosas, ¿no? Con Dios. Entonces yo, por lo menos, mi tema personal es que siempre estoy en deuda con Dios. Y como que digo, pucha, ya sé que Dios ya, ok, cometí esto o no cumplí esto, y para más Dios no me va a dejar de amar. Y está buena la relación, y es eterna, y está re bueno, y me conmuevo con Dios y puedo llorar con Dios. Pero el punto está, es cómo cumplir mis 5. Ese es mi punto. Bueno, se cortó de nuevo. Pero bueno, entendemos el mensaje de Miguel. Es el desafío que tenemos, cada uno. Yo Tiene estoy que, ocupado, estoy coca para maritonera. es el desafío que tenemos, Miguel, se entiende, ¿no? Cada uno tiene que ir explorando su propio terreno, ¿no? En su relación con Dios, hasta que al final sea natural, que podamos naturalmente, inclusive sin necesidad de... Perdón, se me corta, perdón. Sí, Disculpen. entendimos la idea, Miguel, entendimos la idea. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, perdón. ¿Ah? Disculpe porque se corta, disculpe, le digo. Sí, sí, muchas gracias por el mensaje, por la reflexión. Muy bien, querido hermano y hermana, que estén todos bien. A ver, señora Brillita, a ver si puede orar, por favor. Y ahí terminamos. Muchas gracias. Así. Querido Padre Celestial, Hanul Pomonim, hoy hemos recibido nuevamente palabras tan profundas e importantes para reflexionar sobre nuestra relación contigo, sobre tu corazón del cual sabemos que ha sufrido, pero en general lo tenemos en nuestra mente, en nuestro concepto, pero todavía a nivel de corazón muy profundamente, todavía hemos experimentado muy pocas veces tu corazón y agradecemos que tú nos confías tanto de recibir esta profunda guía hoy nuevamente y porque tú nos amas tanto y tú confías con un corazón muy sensible todos estos secretos de tu corazón con nosotros. Padre Celestial, somos tan privilegiados de recibir estas palabras y este entendimiento y oramos que nosotros podemos practicar esto, lo que hemos escuchado, de invitarte a nuestra vida cada momento y conectar todo lo que experimentamos en nuestra vida, sea algo lindo, algo difícil, que podamos conectarlo contigo y con tu corazón y sentir tu empatía y que al fin nosotros podemos ser los que podemos sentir tanta empatía contigo. Esto va a ser el sueño de ti y de nosotros.
Muchas gracias a esta preciosa hora que hemos tenido y oro esto en mi nombre, Brigitte Osterheld, de una familia bendecida central. Amen.